Utopías, lugares del buen vivir. Benvinguts, benvingudas a Utopías, lugares del buen vivir. Hoy retransmitiendo en directo desde Magircós, en donde ha empezado el festival de yoga, el Yoga Fest, el Happy Yoga Fest, tantos nombres que le hemos dicho durante tantos años, ni más ni menos que 20 años de vida. Un festival que ya lleva 20 años paseando por estas tierras y congregando a muchísimas personas que tienen en común estas ganas de encontrarse, estas ganas de encontrarse a través de lo que nos une, que es básicamente el amor, el yoga, la música, los talleres, los temazcales. Y hoy estamos aquí para hablar con las personas que han creado este festival, que le han dado vida y que han hecho que dure hasta el día de hoy, que podamos estar hoy celebrando con ellos, con ellas, este 20 aniversario del festival. Ellos son Isa Solana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, sudada. Sudada, bien sudada. Bien sudada. Y Manu Om. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Para nosotros es un placer encontrarnos aquí con vosotras, con vosotros, porque La Garrocha tiene esto, nos congrega. Este paisaje, este paraje ha sido testimonio de 20 años de festival. Ajá, Isa, sí. 20 años. Has sido rápido, ¿eh? ¿Por qué me miras así? Te miro así porque tengo ganas de que me cuentes cuál es el hilo conductor de toda esta narración que nos lleva a estar aquí hoy, en este presente, en este aquí y en este ahora. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace congregarnos alrededor de este festival? Tanta gente, tantos años, Isa. Mira, somos una escuela de yoga, ¿no? Una escuela de yoga que uno que nos conocía decía, sois un tercio hippies, un tercio monjes y un tercio yogis. Entonces, de esas tres partes salieron estas ganas de crear comunidad, de tener experiencias más allá del yoga. Y al principio, por cierto, el festival se llamaba Festival de Yoga y Fusión. Y entonces convocamos no solo a los que tenían ganas de practicar yoga, sino a todos los demás, a los monjes que quieren meditar, a los hippies que quieren andar descalzos y que sus hijos vayan trepando por los árboles. Y a todos nosotros. Es una vibración. La pusimos a sonar y llegó la gente. Es una vibración, lo decíamos Ajá. al inicio, cuando intentábamos abrir el guión, que no tenemos porque no nos hemos podido conectar a internet. Lo que nos une es el amor, ¿sí? Esta vibración del amor que es lo que realmente nos hace respirar nuestras relaciones. Y ahí es donde podemos juntar gente tan variopinta como los que y las que nombrabas ahora, Isa. Gente tan variopinta como músicos, talleristas, profesores de yoga, estudiosos de doctrinas varias en el mundo, ¿no? Intereses varios, y hoy nos encontramos incluso nosotras aquí que hacemos radio, que nos gusta movernos por el mundo también reporteando, dando voz a estas utopías, estos lugares felices, estos sueños que ya estamos caminando y que nos atrevemos a caminar. Manu Om, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tú eres un experto en caminar sueños. Bueno, Ya sé que no nos gusta la palabra experto, siempre nos dicen lo mismo, pero has conseguido también materializar muchas de las cosas que has soñado. Cuéntanos algunas. bueno, sobre todo la que ha tenido más éxito es la musical, ¿no? Pero no me siento un experto de materializar cosas, sino más bien siento que algunas de ellas brotaron y las he podido disfrutar. Y sí que lo que ha dado cuerpo al proyecto Manu Om, que es un proyecto de canto de mantras, es sobre todo tener tierra fértil. Una de las claves del éxito del proyecto ha sido el matrimonio con este tipo de proyectos, con el festival, ¿no? El tener, nosotros le llamamos primer chakra, ¿no? Un lugar donde meter la raíz y tener un lugar donde encontrarse y poder hacerlo y poder seguir haciéndolo. Y creo que sobre todo va de eso, que Manu Om ha funcionado en sinergia con el festival que ha funcionado
y con todo esto que vamos caminando, que tiene que ver con el amor, como todo el rato dices. Y no mucho más, no tengo mucho más que decir, sino el hecho de hacerlo muchas veces y seguir haciéndolo. Hacerlo muchas veces y atreverse. Isa, tiene que ver también con la confianza, ¿no? O sea, a veces queremos hacer cosas y decimos, ostras, ¿y cómo lo hacemos? Hay que tener un equipo, hay que tener... ¿Qué hay que tener? Lo pones a huevo. Bueno, hijos No. también, perdón. Sí. Bueno, en nuestro caso lo que hemos tenido, lo que tiene de especial en la fórmula, el cóctel, el ingrediente que no es tan común, es que no nos dé igual fracasar, digamos. Que nos dé igual fracasar. Que no pasa nada. Que vamos a ver qué sucede, qué nos trae el siguiente momento. Y eso, hacerlo de verdad. Eso tiene mucha gracia. Muy recomendable para todo el mundo. Es cuando hacemos las cosas porque sí. Ajá. ¿No? Cuando no tenemos un destino claro, una utopía dibujada, sino que parece que ahora todas las ganas son para que nos juntemos en verano a compartir el amor y ya veremos qué pasará. Hacemos lo posible porque se nos oiga claro y nítido. Y luego no hay posibilidad de fracaso porque nos da igual lo que suceda, de alguna manera. Es como una especie de locura, ¿no? Sí. O sea, entendiendo la locura como si lo que ocurre en el mundo fuera cordura, entonces es locura. Pues, me explico. Nosotros lo vivimos al revés, ¿eh? Sentimos que esto es cordura. Pero... porque lo atreverse a hacerlo, ¿no? A abrirse a un espacio donde nos miramos de verdad, donde nos decimos la verdad, donde intentamos caminar la verdad, significa eso, ¿no? Como entrar en contacto y a veces no siempre es reír y disfrutar y fiesta. A veces es pasar pues una tormenta, ¿no? Y seguir tomándonos de la mano y mantener firme ese compromiso. Pues eso, para hacer eso, pues quizás hay que estar un poco loco también. Esta locura, que me l'apunto, perquè és important. Apunta. Aquest atreviment, este atrevimiento, sí, estoy tomando notas desde que he llegado aquí, porque me han pasado la Isa un mate tereré, que la verdad es que nos ha sentado súper bien, porque es esta bebida refrescante que viene, si no me equivoco, de los pueblos guaraní, Isa, que se toma frío, es un mate frío, y que la verdad es que con este calor ayuda a sintonizarnos de una forma bonita también con este lugar, porque es importante esta locura, pero también es importante este setting, este poner las cosas de tal manera que puedan pasar tantas cosas como la tristeza, la creatividad, ¿no? Estos talleres, todo pasa en un espacio cuidado. Y este espacio es en el que estamos ahora aquí, en Magir Cos. ¿Por qué escogisteis este espacio? Y luego hablaremos de los orígenes, que tenemos aquí la productora Rosa Sanz, que nos hablará de este primer festival de yoga y fusión que tuvo lugar, Rosa Sanz, ¿en dónde? A Batet de la Serra, a la Coma de Mont. Yes. Just molt a prop d'on Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa, ha tingut els seus estudis centrals des dels seus inicis a l'any 93 i fins fa ben poc, fins al 2022. O sigui que hem estat veïns del Happy Yoga molts anys. El lugar, es importante las montañas, es importante. ¿Qué es importante para que este setting sea tan propicio para que todo esto pase, para que todo esto ocurra? Isa. Bueno, como dije antes, lo importante es que lleguemos a conclusiones porque sí, que todo vaya sucediendo. Y esa es la gracia de la vida. Para nosotras lo interesante es no jugar el juego del mismo modo, jugarlo de otro modo. Y esto no fue un diseño de marketing, sino que fue el amigo, el encuentro, el árbol, los metros cuadrados, obviamente, ¿no? O sea, aplicando el sentido común. Pero nos fueron trayendo los vientos. Con Salva habíamos visto montones de sitios, ¿no? Íbamos por aquí, por allá, no. Y aquí dijimos, sí. Y
con la varita mágica. La varita mágica, 20 años, 20 años. Manu, ¿qué tienes que decir también sobre el territorio, sobre el setting, sobre el espacio? Bueno, yo de entrada lo que tengo que decir es que con Ana, con mi mujer, hemos decidido jubilarnos aquí. O sea, quiero decir, La Garrocha para nosotros es una zona hermosa, estamos enamorados. Es tierra de brujas, ¿no? Es una tierra muy especial. Además, el hecho de que sea el orinal de Cataluña en verano, ¿no? Así le llaman, ¿no? Era. Olot era l'orinal del cel, però ara ja... Ara ja no. Rosa, podem fer un incís? Pots explicar un moment això de l'orinal? Perquè és important per les persones que ens escolten, que no sepan de qué va la cuestión, porque a ver qué no pasa. es que se viene a mear a la garrafa. Exacto, no. La pluviometria, o sigui, les pluges eren abundants en aquells temps a Olot, però parlem de molts anys enrere. 20 anys, potser? Més. No tinc dades exactes, però és a dir que era una zona que plovia molt i ja no ho fa, ja no plou molt, plou molt poc. Bueno, pero sí que es cierto que aquí se respira un microclima, o sea, el verano, es verdad que cuando empezamos era más fresco y eso también nos atraía mucho, ¿no? El poder pasar el mes de agosto en una zona tan verde y tan fresca. Y poco a poco sí, se ha ido secando. Como no es el único motivo, como decíais, hay un porque sí, nos hemos ido enamorando, nos hemos ido haciendo con Jircos, con Robert, en ese momento con Lola en la coma, con la familia de aquí de la tierra, ¿no? Y ya nosotros nos preguntaríamos más bien el por qué cambiar, o sea, por qué ir a otro sitio si estamos tan enamorados de este sitio. Ya somos familia. Sí. Con Robert, con Lola, sí. Ya está. Doncs aquí estem, a Magircós, estem tenint el gran honor de formar part d'aquest inici de festival, del Yoga Fest, i una persona també molt especial per nosaltres, que és el Salva, hombre de fuego, es el que ha encendido las velas de este programa de radio. Sabéis, los que nos seguís, que normalmente lo que hacemos es encender una vela como símbolo del inicio de lo que es para nosotros una ceremonia de la comunicación, ¿no? De la información. Y hoy los honores los ha hecho Salva. Buenas tardes, Salva. Buenas tardes. Nos estamos saltando el guión porque no hay internet, entonces te damos la bienvenida ahora mismo y con esta excusa. Eres hombre de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hombre de fuego, soy temascalero. Y el temascalero siempre va con hombre de fuego. Es un equipo mínimo que tiene que haber para montar el temascal. Entonces, cuando no estoy temascalero, puedo hacer la función de hombre de fuego. Hombre de fuego es alguien que controla y tiene un entendimiento y una comunicación con el fuego y un respeto. Entonces, como trabajar con el gran espíritu, porque en este camino que nosotros caminamos, el fuego es el gran espíritu, es el gran transformador. Pues aquí has hecho los honores, el equipo de los temascales del Festival de Yoga sois Claudio, tú mismo y Andrea. Entonces ellos dos se encargarían de esta función, ¿no? De estar en contacto directo con el fuego, y tú eres la persona que, digamos, dirige el temazcal. Estamos haciendo un mix porque cuando has encendido este fuego, aquí también ha pasado algo, ¿sí? El fuego tiene este poder, ¿no? En el caso del temazcal tiene el poder de calentar unas piedras, que las llamáis las abuelas, y estas piedras entran dentro de este espacio sagrado que es el temazcal. Todas las personas que forman parte de este festival seguramente ya saben qué es un temazcal, esta nave espacial ancestral que nos conecta con el útero de la Tierra, y que tiene su función también en este festival. Hay muchas personas que no han hecho nunca un temazcal y por primera vez se acercan a hacerlo contigo. ¿Qué es lo que les cuentas cuando vienen por primera vez a este momento, a esta ceremonia al final, porque así es, y se adentran a este espacio sagrado? Salva. Bueno, lo primero, la historia es también cuando empezó el Festival de Yoga y Fusión,
yo creo que fue muy atrevido de mezclar lo que es el yoga algo oriental con una tradición chamánica más de Sudamérica, ¿no? Y ese fue el gran cóctel de esto, ¿no? De poder aceptar todos los caminos que... Y ahí empezaba una mujer uruguaya, mujer medicina, se llamaba Eda, fue la que nos mostró a todos esta posibilidad, ¿no? De cómo jugar con los elementos, con los 4 que se le llama dadores de vida: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y es lo que pasa en el temazcal simplemente. Cuando alguien viene al temazcal es jugar con esos 4 elementos, que es lo que somos. Por eso es como un reset. Es un reset. Y nos hace recordar. Las piedras, como tienen tanta memoria, al calentar, pues recuerdas quién eres. A través de los 4 elementos. Es mágico, es mágico. Y la gente que viene, pues lo bueno de este festival es que la gente está muy abierta. Entonces es un sitio que es una maravilla hacer cualquier tipo de taller porque la gente está muy preparada. Vienen a quitarse los miedos, vienen a experimentar, vienen a gozar, a cantar. Entonces es verdad que es una maravilla trabajar acá, a este nivel, ¿no? Porque la gente viene muy preparada y es muy satisfactorio para mí. Estabas comentando, Salva, lo de los 4 elementos. Aquí se está haciendo presente este viento, qué agradable viento también, que llegue el viento a darnos esta brisita de este pequeño refresco, ¿sí? Para que podamos también sintonizarnos a través de la comunicación y pasar el mensaje, ¿sí? Que realmente creemos que es el importante para que las personas que nos están escuchando ahora a través de Utopías Lugares del Buen Vivir o a través de Radio Noranta, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa, puedan también tener una experiencia próxima a lo que es el festival a través de las ondas de radio, ¿sí? Que también envían este mensaje. Isa, ¿cómo ves tú el tema de la comunicación ahora? Sabemos que, aparte de ser poeta, estudiante y maestra del curso de milagros, yogi, madre, en fin, tantas otras cosas, sabes mucho de comunicación, ¿sí? Por mi otra vida. En tu otra vida. Qué tan importante es también que podamos utilizar pues esta herramienta que son las palabras para que llegue el mensaje, ¿verdad? Bueno, creo que es el I Ching. En el I Ching sale un hexagrama que dice: lo único que se puede comunicar es la verdad. Entonces es bastante difícil engañar al que te escucha. La clave de una comunicación efectiva para este tipo de servicios o esto, cuando queremos realmente contactar de verdad, la clave es ser verdadero. Entonces nosotras tocamos todas las teclas lo más que podemos, usamos todos los medios que están a nuestro alcance. No nos parece que sea vendernos a nada, nos parece súper bien. Yo le llamo San Instagram. Y lo que debemos hacer como publicistas espirituales, entre comillas, todo con muchas comillas, es ser verdaderas, ser verdaderos, es decir, realmente qué es lo que está detrás, qué es lo que nos mueve. Y no puedes engañar. Yo creo que todos los que están por aquí alguna cosa habrán captado, yo no sé cuál es, seguramente no es la que yo tenía en mi papelito, ¿no? Algo habrán captado. Y esto que habrán captado, tienen razón. Han captado algo que es verdad. Tenemos también aquí una experta de la comunicación verdadera, que es Rosa Sanz, que es la productora de este programa, Utopías Lugares del Buen Vivir. I volíem, Rosa, primer que ens expliquis què és Utopies per tu, perquè tu tens per nosaltres la paraula veritable, i que ens parles una mica d'aquesta programació del festival. Doncs, bueno, per començar, Utopies, des de que et conec, Marta, doncs sabia que el meu destí anava cap a aquesta manera de caminar a la vida fent el que ens porta al cor, el que ens diu el cor, i caminant-ho de veritat, com diu la Isa, no? Sent autèntics i vivint de manera aquesta, no? Sentint que la vida és vibració, és energia, és amor, és terra, és tot el que som, no? Som éssers de llum i estem connectats a aquesta font més gran, que és la terra i que és l'amor. I per mi Utopies, Marta,
és aquesta realitat que ja vivim, no? Que creiem en aquesta realitat que vivim, tal com som, no? Sentint aquesta humanitat que som i com la cuidem, com cuidem aquesta humanitat des del propi interior i expandint-lo, compartint amb els altres. Llavors, tenia una pregunta per la Isa, perquè seguint uns dels reels d'Instagram deia que el festival Yoga és, doncs, intenta tenir en compte totes les franges d'edat. És un festival intergeneracional, com ha de ser, i que hi ha moltes coses que la humanitat té com a assignatura pendent. Llavors, el festival jo crec que és una escola on aprenem moltes coses, la gent que s'apropa aquí, i sobretot aquesta assignatura pendent que és ser humans, ser transparents, ser clars, sentir aquesta connexió amb la mirada sincera. I llavors hi ha tantes activitats aquí al festival i tenim també el Festivalito, o sigui, es cuida aquestes llavors, o sigui, perquè hi ha el tema de les llavors. Utopies també és com fer florir les flors que som o com fer germinar les llavors, tantes llavors positives i grans que tenim a dintre, no? D'això. Doncs això, que volia fer esment que també parlarem amb en Juanpi, que és una part important de tenir en compte com aquestes llavors que van pujant, ara que el festival esteu de celebració 20 anys, doncs tenir en compte aquestes llavoretes que van pujant, no? I que han anat pujant i han anat creixent. Després també tenim l'entrevista amb el Fèlix Moreno, que a part del Salva i molta altra gent, que és cada any, o sigui, des de 20 anys, molta gent dels que esteu organitzant i movent i fent que passin totes aquestes coses, doncs és tota una trajectòria, no? Sí, els nostres egos no voldrien que seguíssim, però les nostres ànimes sí volen. Llavors és això que jo li dic l'autoritat interna. Aquí qui mana? Aquí manem nosaltres. Llavors aquest festival té vida, aquest festival seguirà, i lo que Dios ha unido, que el ego no lo separe. Llavors aquí estem. Passen coses entre nosaltres, òbviament, perquè som persones amb defectes immensos, però tenim ganes de que l'amor s'expandeixi a través nostre i intentem no posar-hi massa obstacle. Però tu volies que jo et parlés una cosa que jo vull parlar, que és dels nens. Llavors, bueno, aquí hem posat una vibració, que avui hem fet una classe, que ja hem fet la vibració, allò del 1 al 10, ¿a dónde l'hemos dejado? El 10! Bueno, posem una vibració, posem 4 coses perquè ens ho passem bé, no ens avorrim, i alguna cosa devem estar molt ben feta, l'estem fent molt ben feta quan els nens volen tornar. Sí. És increïble. O sigui, els nanos que venen aquí, que clar, com que portem 20 anys, n'hi ha alguns que ja són grans, que ara estan fent de monitors dels petits. O sigui, y aquests nanos venen, yo recuerdo una vegada que arribaban, uy, nos hemos pasado al catalán, por cierto. Todo bien, Bueno, aquí somos bilingües. llegaron una familia, cuando estábamos en la Comodemón, y bajaron y dijeron, nosotros no vendríamos porque estamos ya hartos de venir, pero nos obligan nuestros hijos. Sí. Això vol dir que esteu fent bé, esto quiere Algo decir que estamos estáis haciendo haciendo bien. el trabajo. Porque, claro, si quieren repetir y además quieren ir con sus padres a un lugar que a los padres les interesa, a las madres, a los padres les interesa, a los niños también, a los adolescentes y jóvenes también, algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien. Y de hecho, yo creo sí. que esto es uno de los milagros de Juanpi, ¿eh? O sea, hay gente que hace bien cosas y no sabes muy bien por qué. Un buen músico, un buen violinista, ¿cómo lo hace? Pues Juanpi es un muy buen violinista con los adolescentes. No sé cómo lo hace. Nada menos que con los adolescentes. O sea, es una tarea heroica. Li preguntarem, no, Juanpi? Li preguntarem al Juanpi. De fet, ens agradaria que ens destaquéssiu algunes coses de la programació que hi haurà durant aquests dies. La pàgina web
on podrem trobar encara més informació i amb això donarem pas a una segona ronda d'aquest Utopías Lugares del Buen Vivir especial per Ràdio 90 en catalán, en castellano, de momento. En inglés. El inglés veremos, lo estamos entrenando. Sí, bueno, estem esperant l'Àlex Serra, que ja està aquí, el Juanpi també, el Félix Moreno també, però no voldríem que marxéssiu Manu, el Manuom, així, parlant de l'apartat de la programació, de l'apartat de música, perquè el cap de cartell vas dir és l'Àlex Serra i a la Cluenda el Mirabai Seiba. Ni más ni menos. Sí, parla'ns una mica de la programació, a més convidar la gent perquè aquest programa que podrà escoltar la gent dissabte i diumenge per Ràdio 90 doncs estaran a temps encara de la gent que vulgui només potser venir als concerts, això també hi és aquesta possibilitat, oi? Sí, tenemos abierto el festival en lo máximo posible, puedes venir comprando un día entero, veniendo todos los 12 días que dura el festival, que esto también es algo que... pero también puedes venir pues, a un concierto en concreto. Todo esto se encuentra en la página web. Programáticamente nuestro festival tiene música en vivo desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, en muchos espacios distintos, también durante las clases de yoga. En algunos casos también vienen DJs. Nos gusta que lo mismo, una noche cantamos mantras, otro día hay letras conscientes, pues con Alex Serra, por ejemplo. Lo mismo, también hay una noche que viene una banda de blues preciosa con una armónica que es un genio. Tenemos una gente que viene de México que viene a hacer canto medicina, pero con una calidad y un calibre muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es decir, nos gusta que la propuesta musical no se cierre nada más que en torno al canto devocional de la India, sino que tenga pues como el espíritu que hemos estado hablando todo el rato, que esté ecléctico, abierto a todas las sensibilidades, haya como para todos. Incluso hay un día, una noche, que invitamos a la gente del festival, la llamamos Open Mic, invitamos a la gente del festival que sabe hacer cosas o que no las sabe hacer, que suba al escenario a ofrecérnoslo, ¿no? Y también es la mejor noche. Qué bien, atreverse, ¿no? Hay el 15 de agosto que vamos a hacer nuestro concierto con Lucas Mastiano, Lucas Spirit. Cuando acabemos, luego nos iremos todos al tipi, prenderemos un fuego con Salva, con Nico, con la familia de la Encantada, y levantaremos cantos durante toda la noche. Es decir, que hay un montón de... Hay un día que tenemos a Le Freak Selector, que es un DJ argentino que va a hacer una clase de yoga. O sea, va a hacer DJing durante una clase de yoga, de Kundalini Yoga con Fedora Fonseca. Me encanta. A ver, Isa, desde el inicio del Festival de Yoga se llama Festival de Yoga y Fusión de tantas cosas. Exacto. Música, talleres, conexiones ancestrales a través del temazcal, a través del tipi, a través de los rezos en sus múltiples y distintas formas y tradiciones. ¿Sí? Esta fusión, Manu, esto que estábamos contando ahora, ¿no? Esta programación tan bien fusionada es lo que hace que vosotros también podáis ser una comunidad. Al final, cuando os encontráis aquí tantos días, acabáis haciendo comunidad, acabáis haciendo familia. Y esto, digamos que quien más, quien menos, se lo lleva durante todo el año y luego regresa aquí, se vuelven a encontrar y dicen, bueno, se actualizan, ¿no? ¿Cómo ha sido tu año? ¿No? ¿Cómo ha sido tu año en familia? O la gente se va encontrando también en pequeños espacios que también vosotras organizáis después del festival. Todos estos espacios los podemos encontrar a través de internet también, a través de Instagram. Sí, estamos en festivalyoga.es, en happyyoga.cat, en isasolana.com. En manual.com. Ahí estamos. Sí. Tenemos mucho punto. Mucho punto. Sí. Tenéis mucho punto y tenéis 20 años. Y antes de cambiar de mesa, vamos a hacer el juego de las sillas. Ahora van a venir Alex Serra, Félix y Juanpi. Vamos a cambiar de sillas. Pero antes, Salva,
haznos los honores de volver a encender estas velas. Creí que le ibas a pedir un cantito. Como hombre de fuego. me lo pidió, pero- Y después del fuego, un cantito Un para cambiar de... cantito. Para cambiar de No, sonaja, tengo nada. ¿Cómo que te no la tienes traigo, yo sonaja? te A la ver, un momento. ¿Alguien tiene una sonaja por aquí cerca? Jo crec que la Mireia, de l'Encantada, que està aquí amb el seu puestecillo de Sí. cosas absolutamente maravillosas, l'Encantada fa cosmética natural. No la veo a Mireia, estoy hablando de... Ah, mírala, mírala. Y exactamente, ya tienes maraca, yo sabía, digo, a ver, en una comunidad tan grande, ¿cómo no va a haber una sonaja? Entonces, ya tenemos el fuego encendido otra vez para la segunda ronda, para esta mesa. Moltes gràcies, Manuom, moltes gràcies, Isa, moltes gràcies, Salva, gracias por hacer los honores de encender este fuego aquí para la comunicación de este programa tan especial de Utopías de hoy, de los 20 años del Yoga Fest. Bona tarda. A los dos. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantar si tengo todo para cantar? Si tengo luna, si tengo sol, si tengo estrellas, si tengo amor. ¿Cómo no voy a reír? ¿Cómo no voy a reír si tengo todo para ser feliz? Si tengo luna, si tengo sol, si tengo estrellas, si tengo amor. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies als dos. I ara passem a aquesta segona taula amb aquesta sintonia d'utopies que ens acompanya. Utopías, lugares del buen vivir.